¿Te imaginas perder a tus más cercanos compañeros por culpa de una traición? Esto es lo que le pasó al Mallito Flaco, un hombre que tuvo que ver a los ojos cómo ejecutaban a sus hombres más cercanos por culpa de los chapitos. Pero ¿cómo fue esto posible? Quédate hasta el final del video y descubre cómo ocurrió. El Mallito Flaco, cuyo nombre real es Maynor Eduardo Ocampo, emergió como una figura relevante en el mundo del narcotráfico en México, específicamente dentro del violento y competitivo entorno de Sinaloa. Desde joven estuvo rodeado por el contexto del crimen organizado, ya que su familia tenía conexiones con actividades delictivas. A medida que crecía, estas influencias lo llevaron a integrarse en el narcotráfico, un mundo donde la lealtad, la brutalidad y la ambición definen las reglas del juego. Su carrera comenzó en las calles de Culiacán, donde se involucró en pequeñas operaciones de venta y distribución de drogas, escalando rápidamente en la jerarquía del crimen organizado. El ascenso del Mallito Flaco coincide con el período de mayor poder del cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán. En esta estructura, Mallito comenzó como un operador de bajo nivel, colaborando con los grupos de distribución locales y aprendiendo los entresijos de la logística del narcotráfico. Su talento para el manejo de rutas de tráfico y su capacidad para establecer conexiones con otros cárteles fueron elementos clave para su ascenso. Además, su cercanía con líderes del cártel le permitió ganar experiencia y respeto dentro de la organización. Con el tiempo, el Mallito Flaco se convirtió en uno de los principales operadores del cártel, manejando una parte significativa de la logística del transporte de drogas hacia los Estados Unidos. Sinaloa se ha caracterizado por ser un punto estratégico para el tráfico de narcóticos, gracias a su geografía y a su infraestructura de transporte. Mallito utilizó estas ventajas para establecer rutas más eficientes y seguras, asegurándose de que las drogas llegaran a su destino. Además, su capacidad para negociar y formar alianzas con otros cárteles fue crucial, permitiéndole obtener recursos y protección en un entorno tan peligroso. En la década de 2010, cuando la guerra entre cárteles se intensificó, Mallito Flaco se consolidó aún más dentro del cártel de Sinaloa. Esta guerra estaba marcada por una creciente violencia, con enfrentamientos entre distintas facciones y cárteles rivales. El Mallito, conocido por su astucia y su capacidad para el combate, se vio involucrado en numerosas batallas por el control de territorios estratégicos. La violencia se convirtió en una herramienta fundamental para consolidar su poder y asegurar el control de las rutas de tráfico. Uno de los episodios más notables de su carrera fue su participación en el conflicto interno del cártel de Sinaloa. Con la captura del Chapo en 2014, el cártel comenzó a fracturarse, dando lugar a la lucha entre las facciones leales a Guzmán y aquellas que apoyaban a Ismael El Mayo Zambada. Mallito Flaco se alineó con Zambada, y su influencia creció en medio de esta batalla interna. Con la disolución de alianzas y el surgimiento de nuevos líderes, la ambición de Mallito fue impulsada por su deseo de controlar no solo la distribución de drogas, sino también las fuentes de producción. A lo largo de su carrera, Mallito Flaco también se destacó por su enfoque en el tráfico de metanfetaminas, un narcótico que ha ganado popularidad en el mercado estadounidense. A diferencia de otras drogas como la cocaína o la marihuana, las metanfetaminas son más fáciles de producir y tienen un alto margen de ganancia. Esto llevó a Mallito a establecer laboratorios clandestinos en zonas remotas a Sinaloa, donde podía producir metanfetaminas en grandes cantidades. Su conocimiento del proceso y su habilidad para eludir la vigilancia policial lo hicieron destacar entre sus pares. Sin embargo, el ascenso de Mallito Flaco no estuvo exento de riesgos. La traición, los conflictos internos y la constante amenaza de la ley siempre lo acechaban. Su vida estaba marcada por la desconfianza, y a menudo tenía que tomar decisiones difíciles para asegurar su posición. A medida que su notoriedad crecía, también lo hacía la atención de las autoridades. Las fuerzas de seguridad mexicanas intensificaron sus esfuerzos para desmantelar el cártel de Sinaloa y detener a sus líderes, lo que obligó a Mallito a ser más cauteloso en sus operaciones. A pesar de los peligros, el Mallito Flaco continuó expandiendo su influencia,
utilizó una combinación de violencia y astucia para mantener el control sobre su territorio. Sus métodos eran brutales, pero efectivos. Forjó alianzas con grupos locales y otros cárteles, y se aseguró de que su nombre fuera conocido y temido en la región. La intimidación y el uso del miedo se convirtieron en herramientas esenciales en su arsenal. En los años siguientes, el Mallito Flaco se estableció como uno de los principales actores en el narcotráfico, convirtiéndose en una figura temida y respetada al mismo tiempo. Su habilidad para maniobrar un entorno hostil y su disposición para tomar decisiones difíciles lo llevaron a consolidar su poder, lo que le permitió obtener un estatus casi legendario en el mundo del crimen organizado. Los inicios de su rivalidad con los Chapitos. En los años posteriores a la captura de El Chapo en 2014, el cártel de Sinaloa se vio envuelto en una feroz lucha de poder. Ismael El Mayo Zambada, considerado uno de los líderes más antiguos y respetados del cártel, tomó las riendas junto con los hijos de Guzmán, conocidos como los Chapitos. Aunque inicialmente había cierta colaboración entre ambas facciones, las diferencias en la forma de operar y en la visión del futuro del cártel comenzaron a surgir, creando una fisura que eventualmente se convertiría en una enemistad abierta. El Mallito Flaco, al haber crecido en el contexto del crimen organizado y tras haber consolidado su poder dentro del cártel, no estaba dispuesto a ceder su influencia a la nueva generación de narcotraficantes, que era representada por los hijos de Guzmán. La llegada de los Chapitos al escenario no solo trajo consigo nuevas estrategias y enfoques, sino también un sentido de arrogancia que irritó a los veteranos del cártel. Los Chapitos, en su ambición por establecer su dominio, empezaron a tomar decisiones que afectaban los intereses del Mallito y a su base de operaciones en Sinaloa. Uno de los puntos de quiebre más significativos fue el control de las rutas de tráfico y los territorios estratégicos. Ambos grupos buscaban expandir su influencia y asegurarse de que sus redes de distribución fueran las más poderosas. La competencia por el control de ciertas áreas en Sinaloa, así como las rutas hacia el norte, se convirtió en un terreno de confrontación. Esto se vio agravado por el hecho de que los Chapitos, al ser la prole del Chapo, contaban con un estatus casi mítico que les otorgaba un poder adicional y la lealtad de algunos elementos dentro del cártel. La rivalidad se intensificó con una serie de enfrentamientos directos entre los hombres del Mallito Flaco y los soldados de los Chapitos. A medida que los conflictos aumentaban, también lo hacía la violencia en las calles de Culiacán, donde los habitantes comenzaron a ser testigos de una escalofriante guerra de bandas que arrastraba a inocentes en su camino. Los enfrentamientos no solo causaron caos, sino que también llevaron a la muerte de varios miembros de ambas facciones, lo que a su vez alimentó el ciclo de venganza y represalias. Una de las tácticas utilizadas por Mallito Flaco fue el uso del terror como herramienta para reafirmar su control. Él y su grupo comenzaron a ejecutar a aquellos que percibían como traidores o como una amenaza a su autoridad. La brutalidad con la que se llevaron a cabo estas acciones no solo buscaba eliminar la competencia, sino también infundir miedo en los posibles aliados de los Chapitos. Esto creó un ambiente de desconfianza y tensión, donde los aliados se cuestionaban su lealtad y los traidores pagaban un alto precio. El uso de la violencia también se vio reflejado en el crecimiento de la figura del Mallito Flaco dentro del mundo del narcotráfico. A medida que su reputación como un líder temido se consolidaba, los Chapitos se veían obligados a responder a sus acciones. La rivalidad se transformó en una guerra abierta, donde cada facción buscaba demostrar su superioridad a través de actos de violencia. Las balaceras en las calles se volvieron comunes, y la población civil quedó atrapada en medio de este conflicto brutal. La rivalidad se agravó aún más con el incremento de la presión de las autoridades. Las fuerzas de seguridad mexicanas, al darse cuenta de la escalada de violencia, intensificaron sus esfuerzos para desmantelar a ambos grupos. Esto no solo puso en peligro a las operaciones del cártel, sino que también exacerbó las tensiones entre los dos bandos, ya que cada uno culpaba al otro por atraer la atención del gobierno y las fuerzas de seguridad. La emboscada de la policía. Era una tarde nublada cuando el Mallito Flaco decidió que era momento de realizar una entrega importante.
La operación requería que varios de sus hombres, los más leales y experimentados, se encargaran de trasladar una carga significativa de drogas a través de las montañas hacia los Estados Unidos. Para ello eligió a un grupo de 5 hombres que conocían bien la ruta, eran veteranos en el negocio y estaban acostumbrados a las emboscadas y los peligros que implicaba su trabajo. Sin embargo, los chapitos que siempre buscaban debilitar la influencia del Mallito habían estado al tanto de sus movimientos. Con la información que habían recolectado, decidieron que era el momento adecuado para hacer una jugada audaz. Al parecer habían recibido noticias sobre las coordenadas exactas de donde los hombres del Mallito solían transitar con la mercancía. Convencidos de que tenían una ventaja, informaron a las autoridades, llevando a cabo un plan que parecía diseñado para causar un gran revés a su rival. Esa tarde, los 5 hombres del Mallito Flaco partieron hacia el norte, confiando en que todo iba a salir bien, como siempre lo había hecho. Sabían que la ruta era arriesgada, pero estaban habituados a sortear cualquier peligro. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, lo que debería haber sido una entrega rutinaria, se transformó en una trampa mortal. La policía, al tener conocimiento de las coordenadas, había preparado una emboscada en un punto estratégico. A medida que los hombres del Mallito se acercaban al lugar, sintieron una tensión en el aire. Algo no estaba bien. La carretera, normalmente desierta, parecía estar más concurrida de lo habitual. Cuando se dieron cuenta de que estaban rodeados, ya era demasiado tarde. La policía, con apoyo de unidades tácticas, salió de la nada, cerrando todos los caminos de escape. Las sirenas sonaron y las luces intermitentes llenaron la escena, iluminando el rostro de los hombres que se dieron cuenta de que habían caído en una trampa. La reacción de los 5 fue inmediata. Intentaron escapar, pero la sorpresa y la rapidez de la policía jugaron en su contra. Los disparos comenzaron a resonar en el aire y el caos se desató. Sin embargo, la superioridad numérica de las fuerzas del orden se hizo evidente rápidamente. En un intento desesperado por huir, uno de los hombres fue herido, mientras que los otros se veían obligados a rendirse. La escena era caótica, la adrenalina corría por sus venas, pero sabían que estaban atrapados. El Mallito Flaco, al enterarse de lo ocurrido, sintió una mezcla de furia y desdén. Su reputación se había visto afectada por la captura de sus hombres, y sabía que no podía dejar que este incidente quedara sin respuesta. La noticia se esparció rápidamente en el mundo del narcotráfico, y el impacto de la detención resonó en su círculo, provocando una ola de temor entre sus aliados y rivales. Sabía que la pérdida de sus hombres no solo representaba un golpe a su operación, sino que también podría abrir la puerta a más emboscadas y ataques por parte de los chapitos. Mientras tanto, los hombres capturados enfrentaron su propio tormento. En la comisaría eran interrogados bajo presión, y el conocimiento de que habían fallado en su misión pesaba sobre ellos. La policía, buscando desmantelar la organización de El Mallito, intentó aprovecharse de la situación, ofreciendo reducir las penas a cambio de información valiosa. Sin embargo, la lealtad entre los hombres del Mallito Flaco era fuerte. Sabían que delatar a su líder significaría no solo traicionar su confianza, sino también arriesgar sus propias vidas y las de sus seres queridos. La ejecución. Con cada intento fallido de obtener información valiosa, la frustración creció entre los oficiales. La situación se tornó más complicada a medida que la noticia de la captura se filtraba a los medios. Los 5 hombres, vistos como escorias de la sociedad, no solo representaban una pérdida para el Mallito, sino que también eran un símbolo de la lucha incesante contra el narcotráfico en la región. A medida que los días pasaban, la presión sobre la policía se intensificaba. Los altos mandos exigían resultados y clamaban por acciones que enviaran un mensaje contundente a las organizaciones criminales. En una reunión secreta entre los líderes policiales y algunos funcionarios del gobierno, se discutieron las posibles opciones. La conversación giró en torno a cómo manejar la situación de los 5 prisioneros. Había quienes proponían un juicio, aunque sabían que, dada la naturaleza de sus crímenes, un proceso legal podía volverse tedioso y arriesgado. Otros, más radicales, sugirieron que lo mejor sería deshacerse de ellos de una vez por todas. Son escorias que no merecen vivir en una cárcel,
argumentó uno de los altos mandos, su rostro surcado por líneas de frustración y desesperación. Desaparecerlo sería un mensaje claro para todos los demás. La decisión fue tomada en secreto. Sin previo aviso se preparó un plan para ejecutar a los prisioneros. Se argumentaba que su eliminación no solo aliviaría la presión sobre la policía, sino que también serviría como un aviso a aquellos que osaran cruzar la línea. En un país donde la violencia era moneda corriente, el Estado había decidido tomar medidas extremas, tratando de recuperar el control que había perdido ante el auge de las organizaciones criminales. La idea de una ejecución extrajudicial se había vuelto común en esos tiempos turbulentos, y los 5 hombres se convirtieron en el blanco perfecto. Esa mañana, la atmósfera estaba cargada de un silencio inquietante en la comisaría. Los prisioneros, a pesar de haber pasado días en un ambiente hostil, mantenían una actitud de desafío. Sabían que el tiempo se les estaba acabando, pero no podían imaginar la rapidez con la que se aproximaba su destino. Las horas pasaron lentamente, cada segundo impregnado de una tensión insoportable. Un grupo de oficiales cuidadosamente seleccionados fue instruido sobre el plan. La ejecución se llevaría a cabo en un lugar apartado, alejado de la vista pública y de cualquier posible testigo. Los hombres fueron llevados a una habitación aislada, donde la luz parpadeante de un foco revelaba la frialdad del lugar. Los prisioneros, aún desafiantes, intercambiaron miradas. Cada uno de ellos comprendía que el momento había llegado. Sin embargo, se negaban a rendirse ante el miedo. Se habían preparado para enfrentar cualquier adversidad, incluso la muerte. Pero lo que no podían imaginar era la brutalidad que se avecinaba. En un rincón oscuro de la comisaría, el grupo de oficiales tomó posesiones. El líder del operativo dio una breve charla, enfatizando la importancia de mantener el control y actuar con firmeza. La adrenalina corría por sus venas. Estaban a punto de participar en un acto que iría más allá de sus deberes como agentes de la ley. La ejecución de los prisioneros se había convertido en un acto de venganza y poder. Los prisioneros fueron llevados a la sala. Sin embargo, en lugar de encontrar la justicia que esperaban, se encontraron con la muerte. La ejecución fue rápida y brutal. Cada disparo resonó en el aire, una sinfonía de violencia que se mezclaba con el eco de las decisiones tomadas por aquellos que juraron proteger la ley. En cuestión de minutos todo había terminado. La sangre empapó el suelo y los cuerpos yacían sin vida, dejando solo un vacío y una sensación de horror en el aire. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. La respuesta del Mallito Flaco. Los ecos de la ejecución de sus hombres resonaban en su mente, como un eco ensordecedor que le recordaba la fragilidad de su dominio. Había pasado días en silencio, procesando el impacto de la pérdida, pero sabía que no podía permitir que su dolor se convirtiera en debilidad. Era el momento de actuar. Reunió a su círculo más cercano en una de sus propiedades más discretas, un lugar alejado de las miradas curiosas, donde podrían hablar sin temor a ser escuchados. El ambiente estaba tenso, y cada uno de sus hombres, leales hasta la médula, comprendía la gravedad de la situación. Sabían que el Mallito nunca había sido un hombre de palabras vacías. Su reputación lo precedía, y su enfoque implacable en los asuntos de su organización lo había llevado a la cima del juego del narcotráfico. Ahora su lealtad sería puesta a prueba de nuevo. Con una mirada fija y decidida, el Mallito Flaco tomó la palabra. «La muerte de mis hombres no quedará sin respuesta», declaró, su voz resonando con una firmeza que enviaba escalofríos por la sala. «No solo hemos perdido a soldados valientes, sino también una parte de nuestro poder. Los chapitos han cruzado una línea que no deben haber cruzado». La indignación y el dolor se entrelazaban en su tono, convirtiendo sus palabras en un llamado a la acción. El mensaje era claro. La guerra que había comenzado hace tiempo entre su organización y los chapitos alcanzaría un nuevo nivel de brutalidad. «No sé quién dio la orden para ejecutarlos, pero voy a encontrarlo, y cuando lo haga haré que pague el precio más alto», continuó.
su voz cargada de rabia contenida. Cada uno de los hombres en la sala asintió, comprendiendo que su líder estaba decidido a recuperar no solo lo perdido, sino a vengar a sus compañeros caídos. El mallito sabía que el tiempo no estaba de su lado. La estrategia que había mantenido durante años, moviéndose en las sombras, ahora requería ser adaptada. La venganza no era simplemente un acto de furia, era un cálculo frío, un juego de ajedrez donde cada movimiento debía ser meticulosamente planeado. No podemos permitir que esto se convierta en un tema de conversación entre los nuestros. Necesitamos enviar un mensaje claro, algo que no puedan ignorar, dijo, su mente trabajando a 1000 por hora mientras pensaba en cómo devolver el golpe. Un silencio sepulcral se instaló en la habitación, mientras cada uno de sus hombres consideraba las implicaciones de lo que el mallito había propuesto. No quiero que haya dudas sobre lo que somos capaces de hacer. Lo que nos han hecho debe ser una lección para todos. La gente tiene que saber que el costo de traicionar al mallito flaco es su propia vida, afirmó, su mirada oscura y penetrante escaneando los rostros de sus hombres, buscando su compromiso. En su mente las imágenes de sus hombres caídos seguían apareciendo, recordándole que no solo luchaba por ellos, sino por el legado que había construido a lo largo de los años. Cada una de sus acciones debía reflejar la lealtad y el sacrificio de aquellos que ya no estaban. Hoy enviamos un mensaje, hoy comenzamos a cobrar lo que nos pertenece. Cada uno de ustedes será parte de esto, y quiero que estén listos para actuar en cualquier momento, ordenó, la determinación en su voz encendiendo un fuego en los corazones de sus hombres. A medida que la reunión avanzaba, se discutieron los planes de acción. Sabía que la venganza debía ser ejecutada con precisión. Cada paso debía ser calculado para garantizar que el golpe fuera devastador y efectivo. No quiero que se queden en las sombras, quiero que se muevan rápido y en silencio. Atacaremos donde menos lo esperen, instó, su mente enfocada en la estrategia que llevaría a cabo. Finalmente, después de discutir los detalles y asignar roles específicos a cada miembro de su grupo, el mallito flaco se sintió satisfecho. Había recobrado el control y se había asegurado de que sus hombres entendieran la gravedad de lo que estaba a punto de emprender. No solo estamos buscando venganza, estamos recuperando nuestro poder, concluyó. Sus palabras resonaron en la sala, convirtiéndose en un mantra para sus hombres mientras salían listos para llevar a cabo su misión. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.